Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Por Siempre Israel con Rodrigo Weiner desde ese país. ¿Qué tal, Rodrigo? Shalom, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Recuérdanos cuál es tu cargo dentro de la Organización Sionista Mundial, por favor, que es muy largo para recordarlo yo. Yo soy el director para Iberoamérica del Departamento de Actividades para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial. Ese es mi cargo. Trabajamos con todas las comunidades de Iberoamérica, realizando actividades sionistas y difundiendo nuestros materiales a través del proyecto Beit Ha'am, que es lo que estamos hablando en este momento. Bueno, ya hemos hablado de distintas facetas de lo que es el sionismo, de la historia, y hoy vamos a detenernos en un capítulo porque es muy interesante, porque Ben Gurión, o sea, si hablamos en una ocasión de Herzl que tuvo el sueño que no llegó a haber realizado, un poco como el Moisés bíblico, ¿no? Que no le fue permitido entrar en la tierra prometida. Pues Ben Gurión fue el que tuvo que tomar asumir el cargo de llevar a ese pueblo justamente hacia la independencia, hacia la consagración de un Estado propio, ¿no? Exactamente. Un poco lo que quería hablar con nuestros queridos oyentes hoy es de la visión de David Ben Gurión, o como lo he también dicho en encuentros anteriores, David Green. Ustedes saben que David Ben Gurión cambió su nombre, hebreizó su nombre por David Green, por David Ben Gurión. Y esta visión de la cual les voy a hablar hoy surge, y esto es muy importante de destacarlo, surge a partir de una entrevista perdida que se le hizo a Ben Gurión 5 años después de su renuncia al gobierno, y que está desplazada y está especificada en un documental que salió a la luz hace muy poco, un documental que lleva el nombre de Epílogo Ben Gurión. Es un documental que se llevó a cabo por dos productores israelíes, y que es muy interesante, ya que es muy, digamos, nosotros hablamos de Ben Gurión, leímos autobiografías de Ben Gurión, pero esta entrevista es una entrevista que no había sido conocida y estaba perdida en un archivo por allí, en los archivos. La mitad estaba en los archivos Spielberg y la otra parte estaba en la Universidad del Negev, si no me equivoco, porque estaban separados el audio con el video, algo bastante extraño. Y se recopiló este material inédito y tan valioso, en donde Ben Gurión describe su visión. Y esta visión, que así empieza el documental, que lo destaco este documental, vale aclarar, porque nuestro departamento este año y en el año de la celebración de los 70 años de Israel, hemos adquirido algunos derechos para algunas proyecciones en algunas comunidades y hemos hecho varias actividades con él. Y él empieza detallando, es una entrevista que le hacen en una televisión inglesa, ¿sí? La BBC de Londres, un periodista judío que viene acá a Israel y lo entrevista. Y la primera pregunta que le hace el locutor, el presentador, es: ¿qué piensa hacer usted con su tiempo libre? Le dice, ahora que usted ha renunciado del gobierno y básicamente está más libre que antes. Y aquí empieza, digamos, Ben Gurión a responder con su visión, porque cada respuesta, si le pregunte cómo se llama tu madre, Ben Gurión lo responde categóricamente y siempre con un mensaje muy profundo. Y él dice: renuncié para escribir la historia de este Estado, la historia de nuestro país. Ese es mi propósito, dice Ben Gurión. Porque cuando llegué aquí, llegué con un solo objetivo, y esa es mi visión, y el objetivo era trabajar. Nosotros queríamos crear una nueva vida y crear todo desde el comienzo. Y así comienza el documental. Y yo creo que es muy interesante entender esto que dice Ben Gurión, de crear todo
crear una nueva vida y crear todo desde el comienzo, en un lugar que básicamente, como ustedes saben, no había nada hecho, y crear una nueva vida. Él mismo dice, yo aquí renací, volví a nacer, cuando él más adelante les voy a contar cómo él se considera, que es muy interesante, y era empezar todo de nuevo. En uno de los pasajes de la entrevista, voy salteando algunos puntos, él se habla, por supuesto, de su gran paso en la vida, que fue irse a vivir al Negev, al sur de Israel. Ben Gurión decidió en una etapa de su vida dejar el centro, dejar Tel Aviv, no recuerdo bien dónde era su casa, e irse a vivir a Sde Boker, al centro, al sur del país. Y él dice, no era por el hecho de sentirme solitario, y porque yo soy un hombre solitario, o sea, por una cuestión de estar solo y que nadie me moleste, dice él, sino que fue por un motivo mucho más profundo. Dice, yo aquí voy a sentir en persona lo que es, y más de cerca lo que es crear todo desde el comienzo. Y aparte no estoy solo, dice, porque acá hay mucha gente que piensa como yo. Dice, el hecho es elegir a quién seguir, a qué ejemplo seguir. Todo el mundo va hacia Tel Aviv, hacia las grandes ciudades. Sí, le pregunta el locutor si él es un rebelde, pero una forma quiere decir, yo soy quien voy a determinar a quién elijo como ejemplo, y también elijo qué ejemplo quiero dar. En ese mismo pasaje habla cuando sigue hablando de este tema del crear todo desde el comienzo, y de por qué esta tierra, ¿sí? Dice Ben Gurión que el pueblo judío hizo a Palestina y Palestina hizo al pueblo judío. Él da el ejemplo, también en otro pasaje de la entrevista, de la institución de defensa, la primera institución de defensa que se creó aquí en Eretz Israel, en la tierra de Israel, en los años 20, que era la organización Ashomer. Así se llamaba, Shomer, el cuidador, o el guardián. Y él dice, esta gente no vino aquí a conquistar, ¿sí? Esto un poco yo lo digo también por todo lo que se habla del movimiento sionista, y definiciones que se le atribuyen al sionismo, como colonización y como muchas otras cosas que todos conocen. Pero esta gente que empezó a crear aquí esta cuestión, ¿sí? Esta cuestión nacional del pueblo judío en Eretz Israel, eran gente que venían con un solo objetivo, era realizarse a sí mismos y venir a trabajar, y venir a realizarse personalmente, y venir a trabajar y venir a continuar la historia del pueblo judío en este lugar. ¿Sí? No venían con ninguna intención colonizadora, ni mucho menos. Y siguiendo con este tema, le pregunta el presentador, el entrevistador, le pregunta, pero por qué entonces usted cree que este lugar es el lugar del Sion? Dice, ¿por qué Sion es el lugar para los judíos? Y dice Ben Gurión, nuestros profetas, o sea, esto está escrito en el Tanaj, y cita una cita del Tanaj. Ben Gurión era un sabio del Tanaj, y también de otras culturas también, se ha interiorizado en muchas otras religiones, y tenía un gran dominio sobre esto, y dice, porque según como nos dijeron nuestros profetas, el pueblo judío debe ser el pueblo, el Am Segula, ¿sí? El pueblo elegido sería la traducción, pero él dice, solo acá en Israel, ¿sí? Solo acá en este lugar, el pueblo judío que puede ser, que es para sí mismo, puede ser Am Segula, pero no como elegido, sino como el pueblo que tiene que dar el ejemplo. Y esto es, como los profetas nos dicen en las fuentes, el ser Am Segula es ser más justos, es ser un pueblo justo.
Tiene sus críticas, él después más adelante dice de que aún no somos ese Am Segulá y que nosotros tenemos que trabajar sobre eso, pero estamos en camino, también es un poco lo que, si se recuerda, lo que habíamos hablado en algún momento de Herzl, que decía de la perfección moral y espiritual, que el sionismo no tenía que ser solo la concreción de una patria, sino la aspiración a la perfección moral y espiritual, es esto, básicamente. Ben Gurión, en una etapa, un pasaje de la entrevista, el locutor le pregunta, ¿qué es usted? ¿Usted es sionista? Y esto es muy importante para todos, ¿sí? Como pueblo judío, y para entender y poner en proporción, como se dice, todo este tema, ¿sí? Todo este tema de la nacionalidad judía y de la nacionalidad israelí, de qué es ser y de qué es haber retornado a este lugar, ¿sí? Y él dice, antes que todo, yo no sé si soy sionista. Dice, sionista, no creo que sea una definición, porque sionista yo era en Plonsk. Plonsk era la ciudad donde él vivía. Cuando tenía 18 años, él hizo alía en el 1906 a los 20 años, dice, cuando emigró a Israel. Allá éramos sionistas porque pensamos venir acá. Cuando vine acá, yo no sé si soy sionista. Dice, yo me determino como no solo, soy primero que nada judío, no solo israelí, soy judío. Y soy un judío que quiere vivir en este mundo, en esta tierra, promoviendo la ayuda mutua entre los seres humanos. Así se definió él. Y esto es importante destacarlo, y en relación a la visión sionista y a la realidad de hoy en día de Israel, y cosas que no nos tenemos que olvidar, es que somos el pueblo judío, y mucha gente, un gran sector de la población de Israel, que dice, no, los judíos nosotros somos israelíes, somos los nuevos israelíes, el nuevo hombre, no necesitamos recordar la diáspora y el judaísmo es algo de la diáspora, nosotros acá, ya por el hecho de vivir acá somos judíos. Pero yo creo que eso es una interpretación bastante apresurada, ¿sí? De decir, no, nosotros vivimos acá y ya no tenemos que recordar que somos judíos porque ya somos israelíes, y eso lo incluye, que es cierto, pero en cierta parte tiene algo de razón, pero el destacar de que yo sí soy judío y decirlo con orgullo, eh, nos recuerda que nosotros somos un pueblo y que nosotros somos un país especial. No somos un país como cualquiera, somos el país del pueblo judío. Y eso es algo muy interesante en la visión de Ben Gurión, de los comienzos del Estado, de destacar esta cuestión de este orgullo judío, ¿sí? Que no es solo israelí, sino que es judío, a pesar de que él era laico, él era una persona laica. Y eso es la dicotomía que hay hoy en día, ¿sí? Si a uno le preguntan, si uno se interesa por el judaísmo aquí en Israel, te van a preguntar, eres religioso, eres ortodoxo. Y eso es algo que no debemos permitir, porque el judaísmo nos pertenece a todos, a los laicos, a los ortodoxos, a los ortodoxos nacionales, a los ultraortodoxos, reformistas, conservadores, todas las corrientes. Y esto Ben Gurión lo traía, porque él traía el amor por la historia del pueblo judío, por el Tanaj, por la Biblia, como el libro de fundación del pueblo, sin entrar en temas de kashrut, y si la leche con la madre, con la leche de la madre o del ternero, y todas las leyes, digamos, ¿sí? Sino una concepción de pueblo judío amplia. Y eso es muy importante destacar en él como líder, ¿sí? A lo que eso condujo. Bueno, yo creo que es interesante, ¿sí? Todo esto, respecto a la visión de Ben Gurión. Otra de las cosas importantes es el tema del ejército. Cuando Ben Gurión, que fue quien creó el Tzahal, el Ejército de Defensa de Israel,
Y dice también en la entrevista, el ejército no solo es una institución para la guerra, una institución de la preparación para la guerra. La guerra, lamentablemente, tenemos que afrontarla. Nosotros no queremos la guerra, dice Ben-Gurión, pero el ejército no solamente es para eso, sino que es una institución educativa, una institución formativa, es una institución en la que se une la sociedad israelí, es una institución, un poco lo que contábamos la semana pasada del Kur y Tuj, ¿se acuerdan? Del crisol de razas y de unir a todos y de formar a un nuevo israelí. El ejército era una institución fundamental a nivel educativo, para la formación para la formación ciudadana, ¿sí? Básicamente. Ben-Gurión detalla una moralidad humana muy profunda. Como les dije, él se interesó en muchas culturas, se interesó mucho en el budismo. En la entrevista del documental se ve también una charla con uno de los líderes del budismo, y en ese pasaje el presentador le pregunta si él cree en Dios, si él recurre a Dios cuando él necesita ayuda. Y Ben-Gurión le contesta de una forma muy cínica, dice, si usted conoce el número de teléfono o la dirección de Dios, si usted tiene su dirección, dice él, mire, recurrir a Dios Dios no está en un lugar, dice, recurrir a Dios, dice, es pensar profundamente en algo. Y ahí le pregunta el presentador si realmente digamos, está hablando de meditar. Me dice, sí, pero no en el sentido budista. Yo sé que usted está direccionándose hacia el sentido budista. Yo hablo de una reflexión que tiene acción, porque la meditación, según el budismo, es algo personal. Creo que con la meditación personal no hacemos nada, sino que él habla de una reflexión profunda, y que esa reflexión tiene que llevar a la práctica. Él dice, contrariamente del budismo, dice, yo no niego el yo de las personas, sino que hay que diferenciar entre el yo egoísta y el yo humano, y yo me inclino por el yo humano, y eso es lo que tiene que guiar a los ciudadanos de este país, el yo humano, en cómo construir una sociedad mejor. Bien, eso es básicamente lo que él detalla esta entrevista tan interesante. Pues muy interesante, y esperamos que algún día también las traigan aquí a España para que nuestros oyentes que están aquí también puedan ver al detalle ese documental tan interesante. Muchas gracias, Rodrigo Weiner, por habernos atendido, y esperamos contar contigo la semana que viene. Muchas gracias, Jorge.